Antes de comenzar, igual me gustaría presentar un video. Creo que ya está grabando. Exactamente, está grabando. Y bueno, primero presentarnos. Yo soy Benjamín Quiroz, soy psicólogo en práctica. Y a continuación presentaré a Andrea Orsona, quien es psicóloga educativa y pertenece al área de inclusión y al área de adaptación dentro del CADE. Comentarles que estaré publicando la lista de asistencia en el chat para que se puedan anotar. Y también al final, llegando al final del taller, voy a estar dejando en el chat también un link con un formulario que básicamente lo dirige a una encuesta de satisfacción para que nos puedan retroalimentar este tipo de actividad y ver si es que les fue útil, les gustó, etcétera. Eso, finalmente comentarles que este taller se enmarca dentro de la semana de la autorregulación del aprendizaje y bueno, ya hoy día es viernes, así que durante la semana se realizaron una serie de talleres con relación a este tema y este es uno de ellos. Y para darle un toque distintivo a esta semana es que el CAE generó un video que voy a mostrar a continuación. Entonces voy a compartir pantalla y ahí le doy el pase a Andrea. Vamos a ver si se usa Teams. Hay que compartir con audio, Benjamín, cuando se muestra en video. Empezando medio lento, pero ahí está abriendo. Sí, todavía no se muestra nada. Sí, ahora lo voy a... ¿Te cuesta organizar tiempos? ¿Sientes que te faltan estrategias de estudio? ¿No has logrado generar una rutina y hábitos de estudios efectivos en la virtualidad? ¿No logras controlar la procrastinación? Como CADE, te queremos ayudar. Te invitamos a inscribirte en nuestros talleres de la Semana de la Autorregulación del Aprendizaje. Adquiere las habilidades necesarias para lograr tu éxito académico y reforzar tu aprendizaje. Tus logros, nuestra motivación. Ya, luego de presentar ese De video la que fue más cortina. corto, fue más corto lo que me demoré en presentarlo, pero bueno, le doy el pase a Andrea para que comencemos. Ya, muchas gracias, Benjamín, por la presentación. Los saludo a todas, a todos. Y vamos a partir con este taller, que es muy interesante, siempre tiene hartos inscritos. A diferencia de años anteriores donde era en formato presencial, esta vez este taller es mucho más expositivo, igual tiene una actividad dinámica al final, pero aún así es bastante interesante porque les va a servir todo lo que tiene que ver con estrategias y técnicas de estudio. ¿Ya? Entonces, voy a compartir la presentación y mientras, Benjamín, podrías poner la lista de asistencia porque parece que la están pidiendo. Entonces, ahí está. Confírmame, Benjamín, si se ve. Sí, se está viendo. Ya. Entonces, este taller se llama Estrategias y Técnicas de Estudio para el Mundo Universitario.
Los objetivos de este taller es que ustedes conozcan las estrategias cognitivas de estudio y las metacognitivas de estudio. Ya en el transcurso de este taller vamos a identificar cuál es la diferencia, la importancia de estas estrategias y para qué nos van a servir. Aplicar estrategias de estudio en algunos ejemplos que posteriormente ustedes van a poder aplicar concretamente al estudio cotidiano y valorar las estrategias y técnicas de estudio como herramientas que facilitan el estudio en el contexto universitario. Los contenidos, bueno, va a presentarse este taller en dos ejes. Primero vamos a abordar las estrategias metacognitivas de estudio. ¿Ya? Ahí vamos a ver la planificación, el automonitoreo y evaluación de los resultados. Y por otro lado vamos a ver estrategias cognitivas de estudio, como la memorización, la selección de información, organización, resúmenes, mapa conceptual, analogía, vínculos con experiencias previas, etc. Entonces, para partir, les quiero hacer una pregunta y ojalá me respondan con harta motivación. Permítanse ocupar el micrófono con confianza, o si no, escribir en el chat y ahí Benjamín me va a leer. ¿Qué es para ustedes una estrategia de estudio? ¿Cómo pueden explicarlo con sus palabras? ¿Qué se les pasa por la mente, por la cabeza cuando yo les digo estrategia de estudio? A ver, ¿qué idea tienen de esto? Bueno, yo comprendo por estrategia de estudio una forma en la que uno se prepara para captar la mejor cantidad de información de la mejor manera posible, no sé. Bien, 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 súper bien. Claro, es una forma en que uno se prepara para tratar de captar la mayor cantidad de información, en el fondo un estudio eficiente, ¿cierto? En otras palabras. Bien, ¿alguien más tiene algo más que aportar, algo distinto que decir? Sería como un método para facilitar el aprendizaje que ya se dio en clase. Bien, ya. Sería un método para facilitar el aprendizaje, ¿ya? Que se puede dar incluso después de la clase o antes de la clase, dentro de la clase. Bien, súper bien. Muchas gracias, chiquillos, por la participación. Ya sigamos adelante, entonces. Como muy bien dijeron ustedes, es una modalidad, ¿ya? O técnicas de aprendizaje que mejoran la habilidad de una persona para estudiar y también para superarse en las evaluaciones, ¿ya? Yo creo que todos entendemos eso cuando pensamos en qué es una estrategia de estudio, pero también es importante que ustedes sepan que las estrategias de estudio pueden ser aprendidas, ¿ya? Y también las podemos aplicar en diversos campos de estudio, ¿ya? En cualquier carrera, en cualquier asignatura, ¿ya? Por ejemplo, hay chiquillos que dicen, oye, yo estudio ingeniería, y ingeniería son puros números, entonces no me sirven las estrategias de estudio, ¿ya? Pero están totalmente equivocados porque no todas las estrategias apuntan a contenidos conceptuales, ¿cierto? A contenidos más teóricos o de letras. Hay estrategias de estudio que también nos pueden servir para contenidos numéricos, ¿ya? Entonces es importante que a lo mejor ustedes sepan que si no hoy en día aplican estrategias de estudio, sí pueden llegar a ser aprendidas y aplicadas en cualquier asignatura. Podemos encontrar estrategias entonces que se aplican al momento mismo de estudiar, ¿ya? Y esas nosotros le llamamos estrategias cognitivas, que tienen que ver con el estudio mismo, con el contenido, y otras que están asociadas al cómo se produce ese estudio, ¿ya? Cómo se aborda ese contenido, y esas son las estrategias metacognitivas, ¿ya? Esa es la distinción. Entonces vamos a partir primero con otra pregunta abierta para que puedan participar. ¿Qué estrategias utilizan comúnmente ustedes? Es interesante también saber la opinión de ustedes. ¿Qué les sirve más para estudiar? A ver si hay alguien que quiera comentarnos su opinión. Puede ser por el chat o puede ser por el micrófono. Yo, por mi parte, ahora bueno, antes, el año pasado, no me sentía tanta disposición en comparación con ahora. Y ahora que puedo cuando me organizo, trato de limpiar mi espacio y trato de que si hay alguna cosa que no haya terminado de hacer antes de eso, la trato de terminar al tiro para concentrarme solamente en estudiar.
y no andas distraído con cualquier otra preocupación ajena a estudiar. Bien. Me gustó tu comentario porque apuntaste a aspectos que abordan como alrededor del contenido. En el fondo, ordenar el espacio, ¿cierto? Ocupar bien el tiempo. Y aunque a lo mejor no todos sepan eso, también es una estrategia de estudio, ¿ya? Que no tiene que ver con el contenido, ¿cierto? Con un mapa conceptual o con subrayar, pero también es una estrategia para abordar el estudio que tiene que ver con los factores que están alrededor. Así que bien, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera dar su opinión? Sí, Camila, adelante. Camila. Hola, bueno, yo este año descubrí esta técnica que se llama Pomodoro, que es la de 25 minutos, después 5 minutos. Y la verdad es que esa la utilizo cuando ya sé que no tengo tiempo para estudiar, porque sé que en esos 25 minutos sí o sí voy a estudiar, sí o sí. Es como una manera de controlarme. Generalmente cuando tengo tiempo, simplemente estudio, o sea, pesco el cuaderno, lo que sea y chao. Pero cuando es como extrema urgencia, ocupo ese método. Bien, muchas gracias. ¿Sabes qué? Voy a explicar esa técnica que tú estás comentando porque es muy interesante, ¿ya? Y a lo mejor hay algún participante acá que no la conoce y es bueno como explicarla para que a lo mejor pueda investigar y a lo mejor aplicarla en su estudio diario. Mira, la técnica Pomodoro se llama así. Pomodoro es un tomate, ¿ya? De ahí viene. Y era porque antes, antiguamente, cuando las mujeres, bueno, en esa época eran mujeres, ¿ah? Podían ser hombres, pero estaban en las cocinas y cocinaban, ponían, por ejemplo, un pollo al horno y sabían que el pollo se demoraba, no sé, 45 minutos en el horno. Y ellos tenían como un temporizador, ¿ya? Y en esa época, en la época de los 80, estaba de moda un temporizador en forma de tomate que se giraba, así, la parte de abajo. Y se podía regular la cantidad de minutos que yo necesitaba, por ejemplo, a los 45 minutos, y a los 45 minutos sonaba como una especie de alarma. ¿Ya? El temporizador que todos conocemos y que actualmente ya no tiene forma de tomate, pero lo podemos encontrar en los mismos celulares. ¿Ya? De hecho, hay una aplicación que es gratuita que ustedes la pueden bajar en sus celulares que se llama Técnica Pomodoro o la aplicación del Pomodoro, ¿ya? Que en el fondo es un tipo de temporizador, no es más que eso. ¿Por qué? Profe, Porque hay disculpe, ¿Sí? disculpe que la interrumpa, pero estaba poniendo en el chat igual que hay una aplicación que yo uso, se llama Focus To Do. Ahí ¿Ya? uno organiza el tiempo que uno se concentra. Por ejemplo, si alguien se concentra 25 minutos, lo pone 25. Pero por ejemplo, yo lo hago de 50. Y es súper buena, da para organizar y para conectarlo con todos los dispositivos. Así Ya, que qué interesante. ¿Cómo se llama? Porque no lo había escuchado. ¿Cómo se llama? se llama Focus To Ya, Do. Está en el chat, ahí lo escribí. ya, muchas gracias. Hay otra que se llama Forest también. Ya, pero creo que hay que pagar en esa, no sé. Bueno, pero es más o menos la misma dinámica. Ya, en el fondo, la base de esto y la persona que estudió eso se dio cuenta que las personas rendían mucho más cuando había un tiempo de estudio sin distracciones, que solamente estaban enfocados al estudio, de, por ejemplo, unos 20 o 25 minutos, después 5 minutos de descanso, de recreo, donde uno podía tomar agua, descansar, y después de nuevo 20 minutos más. Y así cumplían como 3 o 4 ciclos de estudio y ahí abordaban entonces toda la materia. ¿Ya? Eso era mucho más efectivo, ya poner esos descansos entre medio que a lo mejor estar toda la mañana estudiando o toda la tarde, porque en el fondo se produce un cansancio mental, físico, un desgaste, y cuando uno estudia mucho rato de corrido, uno tiende a estar mirando el celular o se distrae, va mucho al baño a lo mejor o come entre medio. Entonces cuando uno se mentaliza a estudiar, descansar, uno sabe que en ese espacio de recreo, esos 5 minutos, puedo dejar la distracción en ese minuto. Y en cambio, en esos 20 o 25 minutos de estudio, solamente me enfoco en el estudio. ¿Ya? Y eso está estudiado, que es mucho más efectivo. Así que apliquen esta técnica, la técnica Pomodoro, ¿ya? Utilicen aplicaciones si es que les conviene, pero muchas gracias Camila también por comentar esa técnica, porque yo he escuchado muy buenos resultados utilizando esa técnica con estudiantes. ¿Ya? Sigamos entonces, ¿qué técnica utilizas?
en general, siempre que hago esta pregunta me dicen, mira, yo me encanta estudiar solo. Ya yo estudio solo, siempre he estudiado solo y me va bien. ¿Ya? Hay gente que dice, mira, yo prefiero estudiar en grupo. Ya cuando yo estudio en grupo me va mucho mejor porque así resolvemos dudas. También es una estrategia de estudio, así que súper bien. ¿Qué recomiendo yo? En general recomiendo ambas cosas. Ya siempre, evidentemente es importante el estudio individual porque uno se va monitoreando, uno sabe en el fondo dónde le aprieta el zapato, pero siempre también es importante tener un espacio, ya que puede ser en una ayudantía, puede ser en un grupo de compañeros un grupo informal, ¿no es cierto? En este formato virtual puede ser en algún grupo de WhatsApp o en grupo de Teams, donde uno pueda dialogar también y saber cómo va el estudio del compañero, compartir experiencias respecto al estudio, alguna duda, algún comentario, ¿ya? Eso es súper importante, complementar estas dos estrategias. Hay gente que le gusta escuchar música mientras estudia, hay gente que toma agua, hay gente que siempre toma nota, resumen, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo importante saber acá? Que en el fondo debemos tener estrategias y que las estrategias que utilicemos sean acorde a nuestras necesidades y cuál nos acomoda más, ¿ya? Respecto a nuestra personalidad, respecto al contenido que tenemos que estudiar, porque evidentemente no es lo mismo estudiar, no sé, una asignatura de derecho, donde hay mucha memoria, que a lo mejor una asignatura donde a lo mejor implica mucha más aplicación de la materia, o una asignatura donde me van a evaluar de manera oral, o una asignatura de contenido numérico. Evidentemente no vamos a utilizar la misma estrategia, ¿ya? No quiere decir que para una ocupe una estrategia y para la otra no. Siempre vamos a ocupar estrategias que van a ser distintas, ¿ya? Entonces, ¿para qué utilizar una estrategia metacognitiva de estudio? ¿Ya? ¿Se acuerdan de la diferencia entre lo metacognitivo y lo cognitivo? La metacognitiva tenía que ver con lo que rodeaba el estudio, ¿ya? Que tiene que ver con la planificación, la regulación y la evaluación del estudio, ¿ya? ¿Por qué se utilizan también? Porque optimizan y potencian los recursos cognitivos, ¿ya? Son igual de importantes que las estrategias cognitivas, ¿ya? No por no tener vínculo directo con el contenido no van a ser menos importantes. Bueno, la planificación es que se debe hacer en cada fase del estudio, ya tener en cuenta eso. La regulación se utiliza durante el desarrollo de la tarea, ya uno va monitoreando si comprende el estudio, si se ajusta el plan, si se ajustan las metas al objetivo y evidentemente una evaluación de los resultados, ya. Pero vamos a profundizar en cada una de estas etapas. Cuando planificamos el estudio, muy bien dije, uno no solamente planifica conceptos o factores asociados a organización del tiempo, a las metas o al lugar, también tiene que ver con el ambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué factores podemos encontrar acá? ¿Qué hábitos voy a tener? ¿Qué horario de estudio voy a implementar? ¿Ya? Tener un espacio propio para estudiar. En época de pandemia fue muy importante que los estudiantes buscaran un espacio dentro de la casa. Muchos chiquillos a lo mejor tenían un escritorio, a lo mejor dentro de su pieza, o otros tenían la suerte de tener un lugar silencioso. No todos los estudiantes tienen un lugar, un espacio propio en la casa para estudiar. Si no es así, hay que buscarlo, hay que crearlo, ¿ya? Pero sí o sí yo tengo que tener una silla cómoda, ¿cierto? Un computador, un escritorio limpio, ordenado, donde yo pueda estudiar, donde no haya ruido, ¿cierto? Donde haya factores ambientales que me faciliten el estudio. Organizar también materia, información, a lo mejor voy a tener que ocupar destacadores, carpetas, etc. Y obviamente saber cuáles son mis metas y si las puedo alcanzar o no. ¿Ya? La iluminación apropiada, ventilación apropiada también, el lugar tiene que ser cómodo, ni muy frío ni muy caluroso, evitar tener el celular al lado, evitar tener interrupciones, por ejemplo, muy cerca de la cocina, si están cocinando y están a lo mejor mis hermanos chicos o los sobrinos gritando, ¿ya? Y tener pausas, ojalá, si se puede, durante el estudio. Eso respecto a la planificación. Pero también dentro de las estrategias podemos encontrar el automonitoreo o la regulación,
ya que en el fondo es ir reflexionando cómo voy abordando el estudio en toda una de las etapas, ¿ya? Es súper importante entonces ir cuestionándose qué es lo que sé, qué es lo que quiero aprender realmente y cuánto aprendí, ¿ya? De hecho, existen algunas técnicas propias para realizar esto. Hay una técnica que se llama preguntas exploratorias, que las vamos a ver, y hay otras técnicas que se llama específicamente SQA, que también la vamos a ver. Las preguntas exploratorias nos van a servir porque son cuestionamientos y preguntas que nos permiten acercarnos al contenido, ya nos permiten motivarnos a la hora de abordar un contenido. Por ejemplo, ¿qué significa esto? ¿Cómo se relaciona esto con esto? ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, un ejemplo, yo cuando estaba en el colegio a mí me cargaba matemáticas, pero me empecé a motivar más con la matemática cuando empecé a verle para qué era útil, ¿ya? Entonces, muchas veces estas preguntas exploratorias nos sirven para enganchar con la materia, para crear motivación. Entonces, de repente el profesor pasa ya, no sé, multiplicación o ponencia, y yo decía, chuta, pero ¿para qué me va a servir esto? Y cuando encontraba la utilidad concreta para mi vida cotidiana de la matemática, ya me gustaba un poquito más y podía estudiar con mayor motivación. Entonces, en realidad sirve mucho más para la motivación. Ya un ejemplo es cuando el profesor va a abordar el contenido de álgebra y yo digo, chuta, que fome álgebra a lo mejor, o no sé nada de álgebra. Entonces, voy a lo mejor crearme preguntas exploratorias. Y hay algunas preguntas que me puedo crear. ¿Qué se me viene a la mente cuando escucho la palabra álgebra? Y a lo mejor me meto a internet y busco, y a lo mejor puedo leer conceptos como este, donde dice el concepto de álgebra se ha modificado por lo menos en 2 ocasiones a lo largo de la historia, etc. Y eso va, en el fondo, a crear una curiosidad en uno e incrementa la motivación. ¿Cómo se relaciona álgebra con la aritmética, por ejemplo? Que puede ser otra pregunta. ¿Qué más se quiere aprender? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Diversas preguntas acerca del contenido van a incrementar la motivación. Y hay otras preguntas que tienen que ver con este modelo SQA, que tiene que ver con qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Es una técnica, ¿ya? Y acá les doy un ejemplo. Imagínense, estoy en una clase de física y el profesor nos va a pasar una materia que se llama elasticidad de la demanda. Entonces, esta técnica SQA me va a permitir ordenarme y la S tiene que ver con lo que sé. ¿Qué sé yo de la elasticidad? ¿Ya? Y ahí a lo mejor, pensando dentro de mis contenidos, puedo decir que lo único que sé sobre eso es el movimiento a lo largo de la curva de la demanda, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiero saber de esta clase? ¿Qué quiero llegar a saber de esta hora de estudio, por ejemplo? Quiero llegar a saber qué es la elasticidad, cómo se mide, a lo mejor otros conceptos asociados, no sé. Y finalmente, cuando terminé de estudiar o cuando terminé la clase, vuelvo a lo anterior, vuelvo a percatarme de, ya, ¿qué había puesto yo antes del que quiero saber o qué sabía? Y puedo poner todo lo que aprendí y medir en el fondo si hay alguna diferencia entre lo que sabía antes y después de esa hora de estudio o antes y después de esa clase y si resolví mis preguntas. ¿Ya? En el fondo esto también les puede servir en una clase, pero también en un momento de estudio. Sirve para ordenarse y para en el fondo ir midiéndose qué tanto aprendí en una sesión de estudio o en una sesión de clases. ¿Ya? Ya, entonces, tanto la pregunta exploratoria como las preguntas SQA tienen que ver con técnicas de automonitoreo, ya que era propia de las estrategias metacognitivas. Pero también existe otra estrategia metacognitiva que son las cómo evalúo mi aprendizaje. ¿Cómo evalúo mi aprendizaje? Evidentemente cuando tengo ya mi nota, por ejemplo, el resultado de la evaluación. Pero no solamente yo evalúo el resultado como tal, la calificación. ¿Ya? Voy a dar esto con un ejemplo. Imagínense que ustedes dieron una prueba escrita, ¿ya? Y se sacaron un 6,5. Entonces ustedes pueden revisar el certamen
y darse cuenta que se equivocaron a lo mejor en una o en dos preguntas y por eso no se sacaron el 7. Eso es evaluar mi aprendizaje, ¿ya? Porque al revisar en qué me equivoqué yo puedo aprender, ¿ya? Pero ahí solamente estoy evaluando el resultado, pero también es importante que ustedes sepan que también hay que evaluar el proceso. No solamente en qué me equivoqué y cómo era la mejor forma de responder eso que me equivoqué, sino evaluar cómo llegué a ese 6,5. Me saqué una buena nota, un 6,5. Entonces, ¿cómo lo hice? Me fue bien porque hice muchos resúmenes. Entonces, el resumen es una técnica que tengo que mantener. O a lo mejor, oye, me fue súper bien porque estudié con un grupo de compañeras que son súper aplicadas y como que me sentí cómodo o cómoda y pude aprender bien. Entonces, es un proceso que yo estoy evaluando, ¿cierto? Y que debo mantener. A lo mejor me fue pésimo, ya me fue pésimo, me saqué un 2 y tanto, y claro, justo en esa oportunidad yo estudié a lo mejor con un grupo de compañeros que nos dedicamos puro a chacotear, no me rindió nada. Eso también es evaluar, ¿ya? Pero no estoy evaluando el contenido, la nota, estoy evaluando el proceso. Y también es muy importante para este proceso de aprendizaje metacognitivo. ¿Se entiende? Chiquillos, si van apareciendo dudas, comentarios, anótenlo o tomen la confianza de ocupar el micrófono, ¿ya? Acá yo les voy a dar algunos ejemplos de evaluación del estudio. Usualmente realizas estas acciones, vayan pensando a lo mejor internamente. Cuando están estudiando, si no entiendes algo o hay algo que no sabes, procura seguir adelante para ver si lo siguiente te puede aclarar lo anterior. ¿Sí o no? ¿Ya? Todos pensemos internamente en la respuesta. Otra pregunta, cuando estoy estudiando, si se me presenta algún problema o algo que no entiendo, ¿procuro siempre buscar prioritariamente dentro de mí la solución? ¿Sí o no? Cuando estoy estudiando y no logro resolver un problema por mí mismo, ¿acudo a otras personas o libros para que me aclaren la información? ¿Hago eso? ¿Sí o no? Cuando estudio o resuelvo un problema, procuro consultar la opinión de otros para ver si lo que estoy haciendo es correcto, sí o no. ¿Ya? Si se dan cuenta, cada una de estas acciones son ejemplos de un proceso de evaluación. ¿Ya? Todas las acciones anteriores apuntan a un proceso evaluativo, perdón. Un estudiante que frecuentemente evalúa su aprendizaje es capaz de saber qué necesita aclarar, ¿ya? Hasta cuándo buscar más información, cómo enclarecer ciertos contenidos y también cuándo y cómo asegurarse si se está en lo correcto o no. ¿Ya? ¿Se va Andrea, entendiendo? ¿Sí? Javier en el chat comenta que a veces le cuesta identificar cuál es el proceso que más le sirvió. En ese sentido, ¿cómo uno puede ejercitar eso, el Ya, tema de reconocer? ya. Eh, por lo que entendí, Javiera pregunta solamente como en el proceso evolutivo, como del resultado, ¿cierto? Si es así, claro, uno puede sacarse un 6,5, ¿ya? Y uno dice, chuta, ¿cómo llegué a esta nota? ¿Ya? Y ahí a lo mejor a ti te está costando, Javier, y claro, no es fácil identificar chuta, de todas las formas que estudié, qué fue lo que más me sirvió. Porque a lo mejor dentro de ese estudio yo subrayé, a lo mejor resumí, a lo mejor estudié sola y estudié con compañeros, ocupé 4 técnicas distintas, ¿ya? Y llegué a un 6,5. ¿Cuál identifico? ¿Cuál de todas esas me sirvió? ¿Ya? Solamente la respuesta la sabes tú, pero lo más importante y lo que vamos a ver en este taller, y yo creo que es el gran aprendizaje de este taller, que cada una de las estrategias está aportando. Y mientras más estrategias utilicemos en un estudio, va a ser mucho más efectivo y seguramente va a ser mucho más alta la calificación. Si yo solamente utilizo una sola estrategia para un estudio, puede ser muy efectiva, pero con una sola no basta, ¿ya? Y después vamos a ver por qué no basta. No sé si respondo a tu pregunta y a lo mejor después del taller se responde mucho mejor, ¿ya? Sigamos. Ya.
ahora vamos a pasar a lo interesante, que son las estrategias cognitivas de estudio. No estoy quitándole crédito a las metacognitivas, que son muy importantes también, recuerden, son iguales porque igual potencian el aprendizaje, pero estas uno las puede aplicar concretamente, directamente al contenido, ¿ya? ¿Por qué es importante utilizar estrategias como subrayado, resumen, mapa conceptual? No sé si alguno de ustedes me puede responder o se les pasa algo por la mente cuando yo les hago esta pregunta. ¿Por qué es importante utilizar estrategias? Ahí hay alguien que parece que quiere decir algo, ¿o no? O a lo mejor me basta con leer la información y tratar de memorizarla y no es tan importante. Ignacio dice que es para un estudio más efectivo. Exacto, ¿ya? Un estudio más efectivo. Bien, vamos a ver Christopher entonces, ¿sí? quiere Christopher, participar. Bueno, para mí las estrategias cognitivas sirven bastante para... yo las he usado mucho para que mi mente no esté como muy nublada, así como llena de miasma y que no pueda focalizar bien mi concentración. bien. Te sirve también para focalizarte. Y yo creo que tiene que ver con eso, con hacer más efectivo el estudio. Bien, gracias, Christopher. Y en este taller vamos a ver por qué al utilizar una estrategia se hace más efectivo. ¿Ya? Y esta es la lámina que a mí me gusta y yo creo que es la principal del taller porque explica todo. Este dibujito aquí de un cerebro humano. ¿Ya? Y la lámina dice así, mientras más relaciones hagas con el nuevo conocimiento, más oportunidades tendrás de que se mantenga. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, chiquillos, que yo tengo una prueba y para la prueba yo tengo que leerme algunos textos. Imagínense que mi forma de estudiar es utilizar solamente una sola estrategia, ya que tiene que ver con leer y tratar de memorizar lo que leí. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Cuando yo solamente leo y trato en el fondo, leer y releer para que se me quede la información, hay solamente un área cerebral que funciona, ¿ya? El área cerebral que tiene que ver a lo mejor con la lectura, ¿ya? Con la vista, ¿cierto? Evidentemente, pero todo el proceso lector. Pero es solamente un área la que va a ejercitarse en mi cerebro. Entonces, cuando yo después llegue al certamen, se me pregunte, para acceder a la información, para recordar, la información solamente se asoció a solamente un área cerebral. Es muy poco y hay muchas posibilidades de que me cueste llegar a esa información. Es decir, en otras palabras, que se me olvide. ¿Ya? Para que esta información se almacene y que no quede solamente ahí en la memoria a corto plazo, sino que llegue a una memoria más a largo plazo, ¿ya? En el fondo que el conocimiento perdure, yo tengo que ocupar más de un área cerebral para trabajar un contenido. ¿Ya? Entonces no me va a bastar solamente la lectura, me va a servir tal vez que yo subraye, ¿ya? Y ojalá no con lápiz de mina, porque yo he visto chiquillos subrayando con lápiz de mina, subrayen con un lápiz llamativo, porque si el lápiz es amarillo o es verde o es naranjo, el color ya hace que se activen otras zonas cerebrales en mí, ¿ya? Entonces, ya no solamente se activó la parte que tiene que ver con la lectura, se activó la parte que tiene que ver con seleccionar información, con los colores. Imagínense que yo después hago un resumen y después hago un esquema y después eso se lo explico a un compañero. Estoy casi utilizando mi totalidad del cerebro porque estoy ocupando el área verbal también, el área que tiene que ver con la organización, ¿ya? Entonces, al utilizar más áreas cerebrales, al manejar y elaborar un contenido, en el fondo para estudiar, es mucho más probable después que lo recuerde y que llegue la información. ¿Por qué es importante entonces? Porque el estudio de un estudiante universitario ya tiene que perdurar para toda la vida. Ustedes van a ser profesionales, ¿ya? Y el contenido que ustedes estudien les tiene que servir, no sé si al 100%, pero gran parte del contenido que ustedes están estudiando les tiene que servir después cuando sean profesionales
y se desenvuelvan en sus trabajos, ¿ya? Cuando uno estaba en el colegio, a lo mejor nunca nos enseñaron mucho, creo yo, no sé si comparten esto, a cómo estudiar. Uno aprende a estudiar en la universidad, ¿ya? Pero en el colegio servía muchas veces cuando uno se leía el texto y podía dar la prueba. O incluso el día antes, en la noche, uno se leía el texto, leía un poquito y con eso ya era fácil dar la prueba. Ya, o a veces en el recreo. A mí me pasó muchas veces que en el recreo ya leía la información y podía dar la prueba. Me iba bien a veces, sí, pero esa información a la semana siguiente no la podía recordar porque quedó a un nivel muy superficial. Porque claro, ocupé solamente un área cerebral muy pequeña de mi cerebro para procesarlo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Por eso es importante ocupar estrategias de estudio, porque hay más probabilidad de que, claro, de tener mejores calificaciones, de que ese contenido perdure. Una de las estrategias son las técnicas de memorización, ya la memoria, ejercitar la memoria. Hay chiquillos que yo he escuchado muchas veces, y de hecho lo escuchaba también en mis compañeros de la universidad, que le cargaban a los profesores que hacían preguntas de memoria, ¿ya? Ay, no, es que ese profesor pregunta todo de memoria. O de repente habían prejuicio a las compañeras o compañeros que eran muy memoriones, que se sabían todo de memoria. Y eso está bien porque la memoria es la base del aprendizaje. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que los profesores igual le van a pedir cosas de memoria. Y claro, uno quiere que se aplique esa información, pero para aplicarla y para utilizarla necesito manejarla de memoria. ¿Ya? Entonces, no tengan prejuicios acerca de memorizar información. Evidentemente es importante aplicarla, ese es el objetivo, pero necesito tener un proceso y técnica de memoria a la base, ¿ya? Entonces, mira, la memoria tiene este proceso. Primero me llega la información a través de los sentidos y mi cerebro tiene que codificar esa información. Ya cuando yo veo la pizarra, esa información está ingresando por mi vista, cuando escucho al profesor, mi cerebro codifica ya esa información y la retiene, como en un almacén. Pero después tiene que llegar a, a volver a abrir el archivo, dónde estaba el archivo y llegar a esa información. ¿Ya? Entonces, no solamente yo tengo que esforzarme en meter información en mi cerebro, por así decirlo, al momento de estudiar, sino que después cómo recupero la información, cómo la recuerdo. ¿Ya? Y eso es lo importante. Hay chiquillos que a veces estudian, pero están preocupados solamente de almacenar, pero después les falta una técnica para recuperar esa información, que en alguna parte está en su cerebro, pero no la pueden recordar en el momento de la prueba. ¿Ya? Para eso es importante, chiquillos, que ustedes sepan que hay tipos de memoria. Hay una memoria que es muy superficial, que es una memoria de tipo sensorial, que dura muy pocos segundos. Hay una memoria ya de corto plazo, ya que dura un poco más, algunos días incluso, horas, pero después se olvida. Es como ese estudio que uno tenía en el colegio, que uno estudiaba para la prueba, pasaba el mes y te preguntaban y era como materia pasada, materia olvidada. O sea, no te acordabas nada. Y la memoria a largo plazo, que es como debe ser el estudio en la universidad. ¿Ya? ¿Cómo hago para que la información que estoy estudiando pueda almacenarse a largo plazo y no quede de manera tan superficial? ¿Cómo lo hago? Veamos este esquema. Este es un esquema que no es un esquema que hice yo, un esquema que está sacado de internet, pero un esquema que está estudiado y requete contraestudiado, es una teoría psicológica, de hecho, que es la teoría de la memoria, y cómo se explica la retención de la información. ¿Ya? Entonces aquí están los tres almacenes de la memoria, el registro sensorial, el almacén a corto plazo y el almacén a largo plazo. Entonces llega la información del exterior y se va. Pero si yo soy capaz de prestarle atención, al menos por más de un segundo, esa información puede llegar al almacén a corto plazo. Si yo no le presto atención por más de un segundo, esa información se me olvida. ¿Ya? Es como cuando tu mamá te está hablando y uno no le presta atención. A mí me pasa harto con mi mamá. Mi mamá me habla, entonces después le digo, oye mamá, ¿y dónde quedaron, no sé, por los tuppers? Y me dicen, pero si te acabo de decir tal cosa. Ah, es que no te estaba prestando atención. Si yo lo hubiese escuchado por un segundo y realmente haberme focalizado en lo que me está diciendo, no se me hubiese olvidado que los tuppers estaban en tal cajón. ¿Ya? Entonces,
¿cómo hago entonces para que esa información a la que presté atención y que quedó en el almacén a corto plazo llegue a largo plazo? ¿Cómo lo hago? Tiene que existir un proceso de repaso, ¿ya? Eso es lo que se ha estudiado. Solamente cuando hay un repaso de la información, un repaso y un de contrarrepaso, esa información es capaz de almacenarse a largo plazo. ¿Se acuerdan, chiquillos, de la época de colegio, a lo mejor de su primer día de clases? ¿Se acuerdan? ¿Hay alguien que no se acuerde? ¿O todos tienen algún recuerdo de esa época? ¿Ya? Y se los digo ¿por qué? ¿Por qué le hago esta pregunta? ¿Hay alguien que quiera responder? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en general, esa pregunta uno en más de una ocasión se la ha hecho, o recuerda, o alguien te pregunta, oye, cuando tú eras chico, no sé, pues hiciste jardín, fuiste al colegio. Entonces, hay instancias de mi vida en que yo vuelvo a repasar esa información, mi primer día de clase, ¿ya? Puede ser mi primer X, ¿ah? Mi primer experiencia X, ¿ya? Pero en el fondo al recordarla, es una información que nunca se me va a olvidar. Es mucho más probable que quede ahí incluso para el resto de nuestra vida. No sé si hay alguien que quiera decir algo, parece que alguien quiso decir algo, pero se cortó el audio. Fue un accidente. Ya. Entonces, eso es lo más importante. Lo más importante de este esquema es que si no presto la información, perdón, no presto atención a la información, nunca quedó en mi memoria. Cuando yo presté atención, queda en la memoria, pero solamente si la repaso, se almacena, si no, se me va a olvidar. ¿Ya? Hay un micrófono abierto, no sé si quería comentar algo. Sí, era por el tema de cómo uno pasaba de esa memoria de corto plazo a una de largo plazo. Porque aquí, por ejemplo, dice como 30 segundos, un segundo, como eso no me quedó muy claro. El esquema, sí. Mira, eso de los 30 segundos es relativo y lo del un segundo es relativo al final, pero el esquema lo dice así porque en el fondo, mira, si te das cuenta también, acá hay, bueno, claro, dice repaso, pero ese repaso tiene que al menos durar más de 30 segundos, ¿ya? Pero uno sabe que uno puede repasarlo en menos o incluso en mucho más, ¿ya? Pero se ha estudiado que ese es como el promedio. No sé si se entiende. Si tú no lo repasas, en algún momento igual se va a olvidar, al igual que se puede olvidar cuando pasa del registro sensorial al almacén a corto plazo, ¿ya? Entonces, en todo este proceso hay dos formas que se pueden olvidar. Si nunca le prestaste atención y si no la repasaste al menos esa información unos 30 segundos. Yo quiero ¿Entiendes? comentar algo. Ya, comenta. Que lo que pasa es que yo siempre fui muy memoriona y Ya, siempre me fue súper bien en la escuela porque yo era como que prestaba atención a la clase y no me hacía falta ni siquiera repasar el cuaderno porque era como que la profesora lo decía, yo prestaba atención y era como pum, así como que se me pegaba. ya. Pero era porque mm, para mí era importante cómo sacarme buenas notas. Entonces, pero de repente, por ejemplo, había materias que como que las dejaba a un lado porque decía, no, esto es fácil, lo estudio el día antes y me sacó una nota. Entonces el día antes yo como que me pegaba así la tarde y me ponía a repasar y me lo aprendía todo, me sacaba súper buena nota, pero después se me olvidaba porque para mí no era importante, entonces me lo aprendía como por el momento. Mm, claro. En cambio, por ejemplo, ahora que estoy en la universidad, yo estudio algo y me da cuenta que cuando lo estudio por más tiempo, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, estudiaba las cosas 2 días antes, un día antes y me lo aprendía, pero me lo aprendía por el momento. En cambio, ahora que estoy en la universidad, eso no me sirve. Tengo que estudiar mínimo unas 2, 3 semanas con anticipación. Entonces yo dedico más horas a estudiar, como que em, lo aprendo bien porque ahora no tengo que memorizar, tengo que aprender teoría y aplicarla, porque yo estudio ingeniería, entonces la matemática tengo que no aprender, no tengo que memorizar cómo hacer un problema, tengo que saber
que si me dan una situación yo tengo que resolverla de alguna manera y tengo que tener estrategias, pero no es un método que yo aplique para todos los problemas, entonces es Es- algo que yo tengo que internalizar. Por lo Exacto. tanto, por ejemplo, la materia que a mí me pasaron el año pasado, yo todavía si me ponen un problema, yo soy capaz de resolverlo. No es algo que se Mm, me olvidó en un mes, sino que es algo que recuerdo porque yo me internalicé en eso y em, a mi cerebro le dije que era importante, que eso a mí no se me podía olvidar. No como cuando yo iba en la educación básica, que por ejemplo yo decía, ay, esto es para que me saque buena nota y después ya no importa. Exacto. Son como, es como que uno decide, o al menos yo siento que mi cerebro decide qué es importante y qué no lo es para mí. Ya, Eso. bien. Sí, mira, yo concuerdo contigo, funciona un poco así. Ya, y evidentemente cuando uno está en la universidad sabe que hay aspectos que sí o sí hay que memorizarse, ya porque te lo van a preguntar. Y qué aspectos también son importantes porque te van a servir a lo mejor cuando seas profesional, ¿ya? Entonces, uno sabe cómo discriminar eso. Eh, pero también uno tiene que cambiar la forma de estudiar acá en la universidad, como bien tú dijiste, a cómo estudiaba en el colegio, porque en el colegio el nivel es mucho más fácil que en la universidad y la cantidad de materia de la universidad es bastante también. Entonces acá, respecto a lo que tú dijiste también, muchas gracias por tu comentario, es importante que nosotros estudiemos de tal forma que después se nos facilite el repaso, ¿ya? Si yo estudio solamente leyendo un texto, después cuando tenga que repasar para mi examen o para el certamen voy a tener que volver a leerlo, ¿ya? En cambio, si yo me leo el texto y hago un esquema, después tengo la posibilidad de repasar el esquema, que es mucho más simple que volver a leerme el texto. No sé si se dan cuenta. Entonces, de esa forma se va haciendo mucho más eficiente el estudio. Cuando yo, a través de mis estrategias, hago más simple el posterior repaso. ¿Ya? Perfecto. Entonces, dentro de la memoria hay técnicas que facilitan la memoria. Y esas técnicas o estrategias de la memoria se llaman estrategias mnemotécnicas. ¿Ya? Son trucos o métodos que usamos para ayudarnos a memorizar y recordar cosas. En el fondo es asociar información. No sé si han utilizado alguna vez juegos de palabras o esto, mira aquí el ejemplo de las manos así para saber cuáles son los meses que tienen 30 días y 31. Acá hay un ejemplo de, no sé, pues, vitaminas liposolubles, el retinol, calciferol, el tocoferol, etcétera. Entonces yo tengo que acordarme de la A, la D, la E y la K. Y como es memoria, que en el fondo es algo tan de memoria que no me hace sentido, yo le trato de dar un sentido a esas letras y armo una oración. Amigo, dame ese kiwi. A, D, E, K. Y si yo me acuerdo de esa frase, me voy a acordar de la A, la D, la E y la K, que son vitaminas liposolubles. Ya, no sé si hay alguno de ustedes que alguna vez tuvo que recurrir a alguna de estas técnicas para aprenderse algo o nunca han escuchado hablar de esto. Yo una vez lo intenté, pero como me cuesta tanto aprenderme los nombres, no me funcionaba muy bien. ¿Ya? ¿Hay alguien más que haya intentado? Javier, adelante. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, Ya, sí. yo me acuerdo que en cálculo enseñaban con una frase de una vaca. Un día vi una vaca, era algo así. Me acuerdo de Sí, la primera parte solamente. Una sí, vaca sin cola vestida de uniforme. Eso es. La integración por exactamente. partes. Sí. Es que hay cosas que hay que aprenderse de memoria para poder aplicarlas, ¿ya? Y si uno es capaz de asociarlo a algo, de hecho, hay un taller de memoria que podría hacerse en algún momento en el CADE y si lo ven por ahí, tómenlo porque es muy bueno. Cuando el contenido es extraño, es raro, es mucho más probable que esa información también quede en la memoria a largo plazo.
Entonces, asociar ese contenido de matemática con el ejemplo de la vaca, con uniforme, no sé qué cosa, es tan extraño que hace inmediatamente que le prestemos atención, inmediatamente pasa a la memoria, a este almacén a largo plazo. ¿Se entiende? Entonces, si a lo mejor, bueno, hay ejemplos típicos, sobre todo en matemática, la de la vaca, hay otro que se llama Coca-Cola Hip Hip, no sé si se acuerdan de ese. Hay otros que, bueno, era para la multiplicación, los amigos de mi amigo son mis amigos, los amigos de mi enemigo, ¿se acuerdan de eso? Para la multiplicación, no sé si alguna vez lo aplicaron, ¿ya? Pero hay algunos ejemplos que son sabidos socialmente y hay otros que hay que inventarlos, ¿ya? Y esos, los inventados por ustedes mismos, son los que más útiles son, porque si a ustedes les hace sentido, lo van a recordar. ¿Se entiende? ¿Bien? Ya, esas son estrategias mnemotécnicas, háganlas. Existen estrategias mnemotécnicas para diversos temas, ¿ya? Búsquenlos en internet y si no, créenlos ustedes mismos. Bien. Disculpe, ¿Sí? lo que pasa es que yo una vez estaba buscando estrategias así y encontré algo llamado, no sé si usted lo conoce, el Palacio de la Memoria. Sí. Entonces empecé a investigar sobre eso y pude memorizar cosas que yo pensé que nunca podría y todavía las tengo en la mente porque uno lo va asociando a imágenes o a cosas que uno ya conoce, entonces es súper genial. Eso. Sí. ¿Sabes qué? El otro día en este mismo taller, que lo apliqué en una carrera, una chiquilla también habló de eso. ¿Lo puedes hablar? ¿Puedes comentar un poco de qué se trata? Para que tus compañeros lo conozcan. Sí, obvio. Se trata de una técnica donde uno busca en su memoria algo que uno conozca de memoria. Ejemplo, mi casa. Yo la conozco de memoria, sé dónde quedan todas las piezas. Ahí uno puede comenzar escogiendo una parte de la casa. Ya yo escojo mi pieza, sé dónde queda la cama, dónde queda el escritorio y todo eso. Y a cada parte de la casa yo le pongo un orden. Por ejemplo, a la puerta, al escritorio y a la cama. 1, 2, 3. ¿Ya? Puerta, escritorio, cama. Ese orden. Y ahí uno a la puerta le pone, por ejemplo, las palabras que se quiere aprender o el concepto. Al escritorio le pone los otros conceptos y a la cama los otros conceptos. Entonces uno tiene que imaginarse ese concepto de la puerta relacionado con algo que uno hace en la puerta. Lo mismo con el escritorio. Una cosa que uno hace en el escritorio que sea como chistoso, que sea como loco para que se le quede en la mente. Y ahí uno puede ocupar, si necesita guardar más información, un espacio más grande. Y así. En ese orden uno va y es súper bueno, de verdad lo recomiendo. Sí, yo también lo recomiendo y después vamos a ver por qué todas estas estrategias tienen la posibilidad de permanecer en el almacén a largo plazo, ¿ya? Porque neuronalmente es importante aplicar estas cosas. Eh, y bueno, muchas gracias por comentar eso del Palacio de la Memoria, porque se los recomiendo también, léanlo en internet y seguramente en algún taller de memoria se deberían abordar más estrategias, ¿ya? Pero eso es parte de otro taller, del CADE, ¿ya? Así que muchas gracias y ahí hay tarea para cada uno de ustedes para que puedan investigar sobre eso. Las siguientes técnicas, bueno, vimos técnicas antes, ¿cómo se llamaban estas técnicas? Las primeras. Técnicas de memoria, ¿ya? Y están las técnicas de selección de información. ¿Cómo yo selecciono la información de un texto? A través de 3 técnicas: del subrayado, de a lo mejor notas al margen y de apuntes. ¿Cómo se realiza un subrayado? Principalmente con un lápiz que destaque, ¿ya? Hay investigaciones que dicen que el color verde es un buen color para destacar. Ya neuronalmente se retiene más el naranjo y el amarillo. Verde, naranjo y amarillo. Si yo destaco con un lápiz, no sé, por color gris, visualmente no me llega, no hace como clic. Así que esos colores son buenos. ¿Qué pautas se deben seguir para el subrayado? Primero, chiquillos, identifiquen la idea principal, ¿ya? Siempre, en el fondo, yo creo que más de alguno de ustedes lo ha hecho, ya es muy raro alguien que nunca haya subrayado, pero lo principal es que sean capaces
de subrayar lo sustancial. ¿Cómo sé que en un texto o en un párrafo hay cosas importantes o no? Bueno, principalmente subrayar cuáles son los verbos, los sustantivos, los adjetivos, y ahí yo me puedo guiar y saber qué es lo importante de un texto, ¿ya? Bueno, eso se aprende en el colegio, ¿cierto? Saber identificar la idea principal. Pero acá yo les tengo un ejemplo. La conquista española fue, como todas las conquistas, un complejo y violento fenómeno, lleno de errores y abusos, que contó con dos grupos de actores, los dominadores y los dominados. En este texto, chiquitito, yo puedo subrayar, la conquista española fue, porque todo habla de la conquista española. Entonces, tengo que subrayar eso, es como mi sujeto. Y lo anterior, que es como el predicado, ¿cierto? Fue un complejo y violento fenómeno, ¿ya? A lo mejor hay chiquillos que van a subrayar un poquito más, hay chiquillos que a lo mejor van a subrayar un poquito menos, ¿ya? Pero si ustedes son capaces de entender la idea principal, está bien. ¿Cómo puedo darme cuenta que un subrayado está bien? Si yo solamente leo lo subrayado, tiene sentido. La conquista española fue un complejo y violento fenómeno. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, ese subrayado está bien. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Subrayar antes de haber leído, en el fondo, claro, uno tiene que leer, entender e ir subrayando, y también subrayar todo. ¿Cuándo pasa que eso, cuando uno quiere subrayar, cuando uno está un poco nervioso, cuando cree que todo es importante, cuando quiere sacarse una muy buena nota y quiere que nada se escape, uno tiende a subrayar más de la cuenta, ¿ya? Y cae como en ese error de que al final el texto te queda totalmente amarillo, totalmente verde o naranjo, y uno para subrayar bien tiene que ser realmente lo más importante del texto, ¿ya? Bueno, la otra técnica es las notas al margen. Ya hoy en día existe esto de los post-it, de los papelitos, que nos permite poner ahí lo que me tengo que memorizar o la idea principal, ¿cierto? Pero en el fondo son notas o párrafos o pequeñas anotaciones que yo pongo al lado de un texto o en un párrafo, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy leyendo o estoy subrayando y veo un párrafo súper importante, yo puedo poner una nota al lado y poner este párrafo es muy importante. O este párrafo, ni siquiera este párrafo, poner importante, ¿ya? Aprender o volver a leer o poner, no sé, pues acá se expone la descripción de tal cosa, ¿ya? Al poner notas al margen nos va a permitir después volver a repasar esa información. Recuerden, en el fondo yo en mi estudio tengo que poner pistas, ¿ya? O ayudarme que en algún momento yo pueda repasar ese estudio. Una anotación al margen no es la transcripción de la idea principal, ya tampoco es un conjunto de palabras sin sentido, consiste en sintetizar el párrafo. Bien. También los apuntes de una clase, por ejemplo, o los apuntes a raíz de una lectura, ¿ya? Eso me va a facilitar memorizar la clase, memorizar aspectos principales de la lectura, ¿cierto? Y recuerden, los mejores apuntes, son los que ustedes hacen. Si yo le pido el apunte a mi compañera que se saca puros 7 o a mi compañero que es muy buen alumno, nunca va a ser tan bueno como el apunte que está hecho con sus palabras, con sus procesos cognitivos, con su forma de aprender, ¿ya? Siempre recuerden que los apuntes, ojalá háganlo ustedes mismos. Eso también reduce el tiempo de estudio y los va a ayudar a entender y aplicar mejor la materia. ¿Cómo Andrea, poder hacer? ¿Sí? ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Hay un comentario que preguntan si es que la presentación luego se compartirá. Yo la puedo compartir, no tengo problema. La dejo acá en el chat. Sí, yo creo que esa es una opción. Y de todas ¿Ya? maneras igual va a quedar la grabación, que me Sí, va a imagino que quedar la más grabación. tarde se sube a YouTube. Y lo otro que quería decir es que Javiera creo que tiene la mano levantada pero hace rato. No sé si se le quedó arriba o quería comentar algo. Me quedo arriba, lo siento. Ya. Lo otro, Benjamín, y para que sepan, chiquillos, los materiales de los talleres me da la impresión que están en la página del CADE, ¿ya? Yo igual la voy a dejar acá,
pero si ustedes necesitan alguna presentación de algunos talleres del CADE, están en la página. ¿Cómo hacer buenos apuntes? No escribir todo, ya escribir la idea principal, estar atento a lo que el profesor, por ejemplo, está diciendo o al texto. La letra clara, ordenadito, ¿cierto? Siempre es saber escuchar. En formato presencial, estar frente a la pizarra. En formato digital, conectarse a la clase, ya en vivo, no verla grabada. Copiar, sí o sí, lo que el profesor, por ejemplo, hizo énfasis. Si el profesor ocupó un pizarrón o la pantalla para explicar algo, quiere decir que eso que explicó era lo importante, por algo lo explicó. Entonces eso, ojalá que me quede súper claro, porque por algo se dio el tiempo, ¿no es cierto?, de pasarlo a la pizarra. Resumir lo que están entendiendo con sus palabras y eso ponerlo en el apunte. Todo lo que yo me tenga que memorizar también ponerlo aparte, las fórmulas, las fechas, soluciones. Usar flechas, símbolos, abreviaciones. Estar muy pendiente del cambio de voz del profesor. Si el profesor repite algo, o hace un gesto, o hace énfasis en una palabra o en algún contenido, evidentemente es eso lo que yo me tengo que aprender para el certamen, ¿ya? Eso es lo importante. Siempre revisar los apuntes, compararlo a lo mejor con otro compañero para ver si entendí, si voy bien, completar también aspectos que me puedan faltar, realizar esquemas, cuadros, flechas, etcétera, ocupar colores. Ya hay colores que tienen que ver, no sé, por el amarillo para subrayar, pero a lo mejor el rojo me sirve para lo que me tengo que memorizar, etcétera. Distintos colores. Y si el profesor se aleja de un tema, porque a veces los profesores hacen ejemplos o comentan más de la cuenta, dejar de escribir, escucharlo y retomar cuando vuelva a hablar sobre lo importante. Eso respecto a las técnicas que tenían que ver con selección de información. Hay técnicas que tienen que ver con la organización de la información, ¿ya? Acá tiene que ver también, podemos aplicar harto contenido numérico en estas técnicas, ¿ya? Una de las técnicas que son las más conocidas es el resumen. El resumen, claro, nos permite organizar la información. Consiste en reducir el texto respetando su sentido, evidentemente. Bueno, acá como un consejo debe ser más o menos, es un promedio nomás, el 30% del texto original, pero va a depender de cómo queramos hacer ese resumen. Lo más importante es leer, ¿ya? Subrayar, y después de subrayar, hacer el resumen. Yo siempre les pido a los chiquillos que cuando hagan un resumen, antes subrayen, ya, porque les va a facilitar el resumen. Entonces, yo en el fondo después hago el resumen en base a lo subrayado y no en la totalidad del texto. Se hace mucho más eficiente el estudio. Entonces, ustedes tienen un texto, lo resumen y después yo vuelvo, perdón, hay un texto, lo subrayan y después yo vuelvo a lo subrayado para hacer el resumen. No hago el resumen a partir del texto completo porque se hace muy tedioso. ¿Se entiende? Ya. Y de esa forma yo creo que es la clave para hacer un buen resumen. Primero subrayar y después realizar el resumen. El resumen en el fondo tiene que dejar claro de qué trata el texto, cuál es el objetivo del texto y las ideas principales. Ya acá hay una figura de cómo puede ser un buen resumen. Puede ser un texto, pero también puede ser título, ideas principales. Título, idea principal. ¿Ya? En el fondo que sea ameno también verlo y que no sea un gran texto. Otra técnica son los mapas conceptuales. ¿Ya? Yo estoy segura que en el colegio, en algún momento en el liceo, les enseñaron a ustedes a hacer mapas conceptuales, ¿ya? Y les dijeron, chiquillos, ocupen el conector, ocupen esto, ocupen lo otro. El mejor mapa conceptual es el que a ustedes les gusta y les acomoda hacer, ¿ya? Lo más importante en el fondo es que tenga idea principal y que tenga idea secundaria, pero ustedes ven en el fondo si lo hacen horizontal, lo hacen vertical, si ocupan conectores, si ocupan textos, si ocupan palabras. Recuerden, el mejor mapa conceptual es el que ustedes entienden y que les acomode bien, ¿ya? Lo más importante, título. Un mapa conceptual tiene que llevar el título, ideas principales y algunos ejemplos. Acá yo les tengo un ejemplo. El auto.
¿ya? Un pequeño texto de un auto y ustedes van a ver cómo yo hago un esquema a partir de esto. El auto se destaca como uno de los medios de transporte más utilizados mundialmente. La industria automotriz ha crecido progresivamente y ha desarrollado marcas de gran calidad como Mercedes-Benz, Ferrari y Audi. También se han utilizado los autos en el área del deporte. Es así como se conocen carreras de alto nivel y exigencia para las máquinas y sus pilotos. Entre ellas podemos destacar Fórmula 1, Dakar y Rally. Las partes más influyentes en el rendimiento del auto son las ruedas, el motor y el chasis. A través del tiempo se ha experimentado en el uso de diferentes tipos de energía para su funcionamiento. Buenos han sido los resultados obtenidos con benzina, petróleo y energía eléctrica. Es un texto y yo lo transformé en un esquema. El esquema dice exactamente lo que dice el texto. Si se dan cuenta, miren, auto, la energía utilizada, benzina, petróleo, electricidad. ¿Cuáles son las partes más importantes? Ruedas, chasis, motor. ¿Cuáles son las marcas más importantes? Audi, Ferrari, Mercedes-Benz. ¿Cuáles son los usos que se les da a los autos? Familiar, transporte público y deportivo. Y dentro del deportivo, carreras como el Rally, Dakar y la Fórmula 1. Si a mi esquema yo además le agrego dibujitos, porque me gustan los dibujitos y el color que me gusta, etcétera, si lo hago ameno y agradable a la vista, es mucho más probable que esta información pase al almacén de largo plazo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Ya. Acá entonces tengo otro método, otra estrategia de organización, y acá también sirve también para los contenidos numéricos, que es una forma de ordenar mi materia, mi clase o mi hoja del cuaderno. Es dividir mi hoja en 3 partes. En el fondo es como hacer una T al revés, ¿ya? En el cuadrado más grande voy a poner mi apunte, el texto, mi clase, ¿cierto? Lo que entendí de la clase. Pero hay un lado, que es el lado izquierdo, donde yo puedo poner algunas preguntas asociadas a esa clase o observaciones, etc. Y abajo, en el espacio de abajo, todo lo que yo me tenga que memorizar. O todo lo más importante que no puedo dejar pasar en esta clase. ¿Ya? Eso es súper interesante, chiquillos, no solamente para contenido conceptual, para contenido numérico, es una forma de organizarse, ya es una forma de ordenarse en la clase. Entonces, dejar un breve espacio en el lado izquierdo para poner preguntas, para poner cuestionamientos, observaciones, y abajo, memorizar. ¿Qué puedo memorizar? Una fecha, una fórmula, una definición, a lo mejor incluso la fecha del próximo certamen, etc. ¿Se entiende? Ese es el método Cornell. El método Cornell es importante porque si nosotros lo utilizamos, al solo hecho de utilizarlo estamos aplicando 6 R's, ¿ya? Porque uno registra, uno resume, uno incluso puede volver a la materia, recitar la información, reflexionar, revisarla, recapitularla. ¿Ya? Por eso es interesante este método, el método Cornell. ¿Ya? Hay otro método y otra estrategia que son los cuadros comparativos, que yo creo que los conocen, ¿ya? En el fondo, comparar, diferenciar dos conceptos que tengan aspectos comunes, pero que tengan también contenido que se pueda diferenciar, ¿ya? ¿Cómo se hacen? Primero leer el texto, después de determinar cuáles son los ejes que se comparten, y después en cada uno de los lados poner las diferencias. Acá lo voy a explicar mucho mejor con un ejemplo. Por ejemplo, acá hay funciones que son las trigonométricas fundamentales y las comparo con las recíprocas, ¿ya? En el fondo, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo es esta comparación? Si se dan cuenta, lo puedo hacer con contenido conceptual o contenido numérico, ¿ya? Esa es la tabla comparativa. ¿Qué más puedo comparar? No sé, pues, 2 teorías. En psicología, la teoría conductual con la teoría psicoanalítica. Ya en agronomía, no sé, pues, 2 tipos de células, por ejemplo, ¿ya? Etcétera. Hay otra técnica dentro de las estrategias de organización que se llama cuadro sinóptico. Si se dan cuenta, acá yo tengo un dibujo de esto, es muy similar a un esquema,
pero tiene mucho más información que un esquema. Ya puede tener un texto y también le falta orden. En el fondo es ordenar diverso contenido en un esquema. Eso es un cuadro sinóptico. Es tener una panorámica de la información. Si yo pudiera ponerle otro nombre a esto, sería una especie de índice de mi materia, ¿ya? Si les doy un ejemplo, mi tema podría ser la unidad número 1 de la asignatura de biología, ¿ya? Ese es mi tema. La idea principal entonces sería ya, en la unidad número 1 vimos las células vivas, no sé, después las células, los virus, por ejemplo. Ya, dentro de las células vivas, ¿qué vimos? La estructura, ya dentro de la estructura, cómo se compone, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, es un poco más información que un esquema y no tiene tanto orden. En el fondo es más bien un índice con información. Es una panorámica de mi contenido. Y pasamos a las técnicas de elaboración de la información, ¿ya? Que son mucho más complejas y son también mucho más importantes para el aprendizaje, como las analogías. Una analogía es una similitud, ¿ya? De un contenido con algo que yo conozco. Permite relacionar elementos o situaciones. Tenemos elementos que se quieren relacionar, entonces yo trato de buscar un ejemplo, una analogía. Acá tengo distintas analogías. Ya yo que estudio, por ejemplo, psicología, ya ustedes mismos que estudian psicología, una de la materia es los procesos conscientes e inconscientes. Y yo puedo asociar eso o tener la analogía del iceberg. ¿Ya? Entonces lo que conocemos del proceso consciente solamente es la puntita del iceberg y todo lo demás, lo inconsciente, es la parte de abajo del iceberg. Eso es una analogía que me permite comprender mucho más cierta información. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, astronomía, todo lo que tiene que ver con los planetas, puedo hacer una analogía con fruta, ¿ya? Si estamos aprendiendo el sistema solar o los planetas, en este caso, Júpiter sería como una sandía, ¿ya? Y el planeta Tierra sería como un tomatito cherry, ¿ya? Esa es la analogía que yo puedo hacer acá, miren. Mercurio sería como un granito de pimienta, ¿ya? O si soy del área de la salud y todo cómo funciona el sistema cardíaco, las aortas y todo, lo puedo asociar a un sistema eléctrico, ¿ya? En el fondo, las analogías nos permiten entender mucho mejor la información porque lo llevo a algo mucho más concreto, a algo que ya conozco. Bueno, acá hay otra analogía entre el álgebra y la aritmética. ¿Sí? Bueno, otra estrategia son los ejemplos. Los ejemplos, cuando utilizamos ejemplos en nuestro estudio, créanme que también es una estrategia. ¿Por qué? Porque explicamos e ilustramos cierta información de otra forma, ¿ya? Se utiliza para mejorar la comprensión de algunos párrafos o de alguna materia. Y los mejores ejemplos son los que ustedes escogen libremente, los que a lo mejor tienen que ver con información de ustedes, con algo que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque así se aclara mucho mejor la materia o el fenómeno que están estudiando o algún proceso que están estudiando. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan en un momento que yo les dije, porque creo que a raíz de lo que comentó su compañera de la memoria, lo del Palacio de la Memoria? ¿Por qué era efectivo? ¿Por qué neuronalmente era efectivo? Porque tiene que ver mucho con esta estrategia que se llama vincular la información con experiencias previas. En este caso, la estrategia del Palacio de la Memoria está ocupando cosas que yo ya conozco. Por ejemplo, la pieza de uno, el dormitorio de uno. Y toda esa información emocional ya está dentro de nuestro cerebro, ¿ya? Acá yo les hice un ejemplo una gráfica de un corte cerebral y están los tres sistemas. Está un sistema que es la parte de la corteza cerebral, la parte de afuera del sistema cerebral está todo lo racional.
pero la parte de adentro está todo lo emocional. Entonces, cuando yo soy capaz de vincular el contenido teórico con algo emocional, es decir, con información que para mí es importante porque tiene contenido emocional, esa información, se dan cuenta, ya llegó al núcleo del cerebro. Entonces es mucho más importante, o sea, mucho más probable que esa información quede a largo plazo. En el caso de que comentó la compañera del Palacio de la Memoria, estoy vinculando esa información ya con la puerta de mi pieza. O sea, imaginen el contenido emocional, es algo, una información que yo ya tengo arraigada, porque la puerta de mi pieza la ocupo todos los días, ¿ya? Y hay un contenido emocional también ahí, porque es la pieza de uno. Entonces, cuando soy capaz de relacionar esa información que estoy aprendiendo con contenido de experiencias previas o ejemplos de cuando yo era chico o en mi casa, etcétera, esa información le aseguro que va a permanecer en su memoria. Y otra estrategia que también les sirve mucho, chiquillos, a los que estudian matemática e ingeniería, es aprovechar siempre las oportunidades de equivocación o de error para aprender. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Uno no solamente estudia de la materia o el contenido de la clase, también tiene que estudiar de todas las veces que se equivocó, ¿ya? Porque el equivocarse también es una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes están estudiando matemática o ingeniería, generalmente en el colegio nos decían, háganlo con lápiz de mina, porque si se equivocan, lo pueden borrar, ¿ya? ¿Qué les digo yo? Que yo he estudiado harto esto de las estrategias de estudio. Háganlo nomás con lápiz de pasta. Háganlo con lápiz de pasta. Si se equivocan, chiquillos, no lo borren. Subrayenlo. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando yo quiera repasar, voy a tener la oportunidad de aprender de esos errores. Entonces, yo voy a tener mi cuaderno y cada vez que me equivoque, entonces lo voy a subrayar con el color, no sé, pues, verde. Todo lo verde es error. Entonces, cuando yo vaya a estudiar, yo voy a aprender también de mis errores y puedo estudiar de todas las veces que me equivoqué y que me da la oportunidad de no volver a cometer ese error. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo borro? Pierdo esa oportunidad. Y es muy probable que me vuelva a equivocar en lo mismo en el momento de la prueba. ¿Ya? No solamente en ejercicios matemáticos, en todo, chiquillos. Por ejemplo, si están haciendo alguna actividad, algo en sus cuadernos, no lo borren. Subrayenlo, estudien de eso. ¿Ya? Y para terminar, porque ya queda muy poquito, ya vamos a hacer una recapitulación, una revisión de lo que aprendimos en este taller con un juego. Yo quiero, chiquillos, que ingresen a kahoot.it. Desde su celular pueden ingresar o desde el computador, ¿ya? Desde alguna pestaña de su computador. Y yo ahora les voy a dar un código y todos vamos a jugar para recapitular estos contenidos. Les voy a pasar ahora el código. Para pasarle el código, ya, tengo que activar aquí y acá aparece. Y lo otro, chiquillos, que voy a compartir mi escritorio. Benjamín, Sí, ¿se ve bien el Kahoot? sí, ahora se está viendo Ya, la pantalla. ya. Entonces el código es 9136948. Si lo puedes poner en el chat, 9136948. Muy bien, chiquillos, ahí están empezando a entrar. Ya, y yo les voy a explicar un poco esta plataforma. Es un juego, van a ir apareciendo preguntas asociadas a todo lo que vimos en este taller, ¿ya?
Y a ustedes solamente en su celular o en la pestaña del computador, si es que lo están haciendo a través del computador, le van a salir 4 colores, ¿ya? Y cada uno de esos colores es una de las opciones que van a aparecer ahí, ¿ya? En el fondo es como una teclera. Ustedes van a responder a través de los colores. Entonces vamos a esperar unos segundos porque ya hay 24 conectados. Muy bien, chiquillos. Y vamos a partir pronto entonces. De ahí. Vamos a partir entonces con el juego. La plataforma también nos va a dar quién es el más rápido en responder y quién el que más veces acertó. Así que empecemos a revisar los contenidos de este taller. Vamos. Yo voy a ir leyendo. Número 1. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una estrategia de estudio? Rojo, mejora la habilidad de una persona para estudiar. Azul, incrementar posibilidad de éxito en evaluaciones. Amarillo, pueden ser aprendidas y aplicadas en diversos campos de estudio. Verde, todas las anteriores. Perfecto, muy bien. Todas las anteriores, chiquillos. Por eso son tan importantes utilizar estrategias de estudio. Bien. ¿Quién respondió bien y rápido? Nachiro. Muy bien. Siguiente. Número 2. ¿Qué son las estrategias metacognitivas de estudio? Rojo. Son estrategias que se refieren a la elaboración de contenidos. Azul. Se refieren al proceso de estudio, planificación, regulación y evaluación. Amarillo. A diferencia de las estrategias cognitivas, no potencian el estudio. Verde. Todas son correctas. Azul. Se refieren al proceso de estudio. ¿Se acuerdan? Que la metacognitiva era el proceso, a la planificación, a la regulación y a la evaluación, más que al contenido, ¿ya? Porque las que tienen que ver con el contenido son las cognitivas. Muy bien. Javiera. Felicitaciones, Javiera, la más rápida. Número 3. ¿Cuáles son las estrategias cognitivas de estudio? ¿Cuál es la respuesta incorrecta? Rojo, implica organizar y elaborar el contenido. Azul, implica evaluar cómo estamos estudiando. Amarillo, implica seleccionar la información importante a la hora de estudiar. Verde, la memorización es un ejemplo de esta estrategia. Es incorrecto. Implica evaluar cómo estamos estudiando, ¿sí? Porque el evaluar era parte de las metacognitivas, ¿ya? Todo lo demás era correcto. ¿Por qué? Porque las estrategias cognitivas implica organizar y elaborar el contenido, ¿cierto? Implica seleccionar la información y implica memorizarla. Muy, muy bien. ¿Quiénes fueron los más rápidos aquí? Esa está difícil, ¿eh? La Javiera de nuevo. Estaba difícil porque fue como muy rápido. Y esta es más facilita, ¿verdadero y falso? Las mnemotécnicas son estrategias que promueven un aprendizaje profundo. Las mnemotécnicas son las estrategias de memoria, ¿cierto? Promueven un aprendizaje profundo, ¿verdadero, azul o falso, rojo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y pues chiquillos, recuerden, todas las estrategias de memoria promueven un aprendizaje profundo, ¿ya? Si yo solamente leo, hago un estudio superficial. Bien. ¿Quién fue el más rápido? Javiera, de nuevo, muy bien. Ya, verdadero y falso. Leer y repetir verbalmente los conceptos promueven un aprendizaje profundo. Leer, repetir verbalmente los conceptos. Ya, falso, chiquillos. ¿Uno aprende leyendo y repitiendo? Sí, pero esa información no es tan profunda. Puede que eventualmente se olvide porque para que quede de manera profunda, llegue al almacén a largo plazo, necesito
una estrategia, ya una estrategia más allá de solamente leer y repetir lo que estoy hablando, leyendo. ¿Ya? Bien. Jorge fue el más rápido. Se recomienda mantener los cuadernos sin rastro de errores. ¿Verdadero o falso? Se recomienda mantener los cuadernos sin rastro de errores. Así me decían en el colegio a mí. Borre todo lo que se equivocó, todo lo malo, borre lo que nadie lo note. ¿Ya? Falso. Uno debe aprender de los errores. No hay que borrarlos, ¿ya? Les permite también estudiar en base a eso. Bien, Jorge, súper. Y la última, también es de verdadero y falso. Se recomienda probar diversas estrategias de estudio y así encontrar la que nos da mejores resultados. Se recomienda probar diversas estrategias de estudio y así encontrar la que nos da. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Oye, qué bueno que dijeron verdadero porque eso nunca lo dije, pero en el fondo queda como implícito en este taller. Así que qué bueno que todos acertaron en esto y los felicito a todos por participar. Y veamos quién se ganó el tercer lugar. Javiera, felicitaciones, la más rápida. El segundo lugar, Adrián. Bien. Y el primero, yo sé quién es. Yo sé quién es. Oh, bien. Muchas deberían haber premios, ¿cierto? En algunos talleres yo les cuento que de repente hay premios. Bueno, en este no. Estábamos un poquito pobres. Pero de repente créanme que damos premios al ganador. Así que bueno, creo que todavía estoy compartiendo. Y para terminar, la última lámina nomás, chiquillos, que es, bueno, les invitamos a todos a poner en práctica estas estrategias, evaluar cuál de ustedes, o sea, cuál de estas estrategias les acomoda más y para qué tipo de materia. Y solo sabrán si la estrategia les acomoda o no si la ponen en práctica, ¿ya? Solamente si la ponen en práctica van a saber si es bueno o no, si es efectivo o no. Si realmente ustedes tienen una complicación a la hora de estudiar, si no hay caso que tengan buenos resultados, a pesar de que utilicen estrategias, no duden en solicitar una atención individual en el CADE. Ya pueden pedir ahí un apoyo adicional para que puedan aumentar su rendimiento académico y adaptarse mejor a esta nueva dinámica de estudio de la vida universitaria. ¿Cómo hacerlo? En la página del CADE, cade.udec.cl, ¿ya? Y solicitan ahí la atención. Y con eso, chiquillos, yo me despido, les agradezco y quedo atenta por si tienen alguna duda, algún comentario, algo que preguntar, no sé, y les agradezco nuevamente la participación. Y Adrián me dice, no olvide el PPT. Por supuesto que no lo olvido, lo voy a poner inmediatamente para que no se me olvide. ¿Ya? En este mismo chat. Muchas gracias por todo. Realmente quiero aplicar un poco de estas cosas porque después de bastante, como que perdí un poco mi memoria a corto plazo para la materia y algunas cosas. Como que se me olvida, lo muy presente se me olvida muy rápido, así, y como que termino con pedazos sueltos después de lo que me acuerdo. Así que voy ¿Y a poner en práctica lo que dijo. por Ah, qué te ha pasado de eso? ¿Has tenido como alguna dificultad? en verdad sí, el año pasado, bueno, primero un poco porque muchos de los planes que tenía para el año pasado se vieron truncados cuando empecé las clases, entré a la universidad en clases online y por la ansiedad y por la tensión constante que sentí a lo largo del año, como volvió un estado un poco más pasado y siento que incluso hasta olvidé cosas que había aprendido en enseñanza Sí, media. sí. Y, y, y- ¿Sabes y de- qué? Sí. No, dale nomás. Discúlpame. Que ay, tiene una explicación eso a nivel biológico, neuronal. Cuando uno está muy ansioso y muy estresado, aumenta la hormona del estrés que es el cortisol. Y cuando el cortisol está muy elevado, se produce dificultad para concentrarse,
dificultad también para memorizar y a la larga incluso depresión. Por eso es tan importante manejar, chiquillos, la ansiedad y el estrés con técnicas de autocuidado, ¿ya? Hay alguien que pone ahí, ¿cómo se llama la psicóloga? Yo me llamo Andrea Borsone, lo voy a anotar acá. Y hay alguien que tiene la manito levantada también. Creo que es Camila, ¿no? Yo, Camila. sí. No, que quería dejar el comentario que vine buscando como cobre, así ese dicho, y encontré oro con esta charla. O sea, unos métodos de estudio que en la vida había escuchado, no sé. Creo que vivo en una cueva de estudio porque eso del castillo, de qué cosa, no, nunca lo había escuchado, así que genial, genial. Muy, muy, Buenísimo, muy, muy llenadora la charla. Así que qué muchas bueno. gracias. Mire, gracias a ti, Camila, por esa percepción. Yo me quedo contenta también con ese comentario. Y yo igual lamento que en estos formatos cueste llevarlo como de la manera más concreta. Queda como muy teórico, ¿ya? En un formato más presencial hubiésemos a lo mejor revisado los cuadernos de ustedes, cómo están estudiando, hubiésemos a lo mejor elaborado ahí mismo alguna técnica, pero bueno, el formato virtual ya hace que sea así un poco más teórico, pero por lo mismo, ustedes son llamados a aplicarlos en sus casas, ya en el estudio diario, aplíquenlo, vean cuál le acomoda más y lo más importante de este taller es que sepan que una estrategia de estudio es necesario para el estudio universitario. Ya se podrá presencial, Karina, ¿cierto? Ojalá que sí. Hay que seguir cuidándose entonces. Así que yo me despido entonces de todas y de todos. Les agradezco por esta oportunidad. Ahí Stacy puso un vínculo de YouTube, no sé Sí, qué será eso. puse un link por